Gloria a Jesucristo, aleluya. Aleluya. Gracias, Rodilla se Jesús. doblará. Aleluya. Bendito Y toda Jesús. lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En las creaciones antiguas, en las creaciones presentes, ángeles y principados, gobernadores y potestades. ¿Alguien me puede dar un repaso de lo que vimos la vez pasada? Yo sé que estamos hablando acerca del juzgar. Aleluya. Dándole prendas. ¿Ya? Agradezco al Señor porque cuando nací... Aleluya. Bendito Cristo de la Amén. historia. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Jesucristo es El juzgar. Rey. Amén. Oh Santo Israel, la Amén. justicia, Señor. Ah, Samayera, Masayas. La justicia es de Jehová, Rabasaya, Yabashaya. El juicio, la ira acumulada, Señor. No permitas a nosotros. Estaba leyendo, mientras encuentra sus apuntes, estaba leyendo ayer en la tarde o hoy en la mañana que Dios puso en nosotros, aparte de poner el nombre, puso una capa de ira sobre el nombre. ¿Sobre Mira. el qué? Sobre el nombre. Cuando plantó el nombre en nosotros, puso una capa de ira cubriendo el nombre para que esa ira viniera en contra del pecado. Una ira santa le llama él. Para que viniera en contra del pecado cuando fuéramos atacados. O sea, poder defender el nombre. Amén. Y cosa que no hicieron ni Adán ni Eva. Entonces, cuando la serpiente llegó y volteó el manto que había puesto el Señor de ira, lo puso al revés. Y en lugar de pelear en contra de los demonios, ahora peleamos en contra de Dios. Dice, entonces esa ira, allí está, nomás que hay que darle vuelta para aprender a pelear en contra de los demonios. Amén. Aleluya. De entrada, yo quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas aquí a mis hermanos líderes, a mis pastores, por haber utilizado los testimonios que nos han dado durante la predicación. Amén. De las cosas que a veces decimos o parte del testimonio de su vida durante el periodo de su vida. Quiero pedirles disculpa por mencionarlo en la prédica pasada. Es una parte que está ahí, pero me vino a la mente mencionarlo a ustedes cuando debía haber buscado aplicarlo en la Biblia. Lo apliqué, pero muy poquito, y después me acordé de lo que les había sucedido y pido perdón. No recuerdo nada de eso, pero gloria a Dios. Sí, Cristo es el Rey. Señor sabe, Amén. sí, Amén. Amén. perdónenme por mencionarlos Aleluya. en esa parte, Aleluya. sí, Jesucristo es porque bueno. es el Señor, sabemos que es bueno, pero hay veces que actuamos o nos vienen pensamientos y en su momento no nos damos cuenta de que va a herir. Pues yo no estoy de ninguna manera herido, mijo, porque no, ni siquiera me acuerdo ni de qué hablo. No, pero por si, Gloria a Dios. Aleluya. sí, Amén. alguien va a salir por ahí, mira, empezó a decir cosas, o que vayan a oírla y vayan a sentir algo. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. También es propósito de Dios, mijo, no se Todo obra preocupe. para bien. Dice, Amén. Todo. Amén. dice el Señor, también tenemos que ver qué tan maduros estamos. Aleluya. Amén. La madurez ahí se Amén. muestra también. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Vamos a ir a... Nos quedamos en 1 Corintios 13, 11. Fue lo último que vimos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. 1 Corintios 13:11. Amén. 13, 11. Cuando yo era niño, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño. Amén. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aleluya. Amén. Entonces, en este versículo nos habla, dice, hablaba como niño. Ahora que ya soy hombre, hablo como gente adulta. Amén. Amén. Ahora que ya soy adulto, dice, pensaba como niño, ahora pienso como adulto. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Dice, juzgaba como niño, ahora que ya soy hombre, juzgo como adulto. Aleluya. Como hombre, Amén. Adulto. Aleluya. Amén. En el área espiritual. Aleluya. Amén. Esto es bueno. Aleluya. Es un proceso, Amén. porque muchas de las cosas las juzgamos en actitud ya sea de niño, de adolescente, de joven o casi adulto. Aleluya. Amén. En las cosas espirituales de Dios. Amén. Amén. Pablo habla de las cosas que son de niños, porque al niño se le da papilla, Amén. al niño se le da leche, Amén. aunque la leche espiritual no adulterada es lo mejor. Amén. Pero Pablo hace la comparación de la leche espiritual, Aleluya. del entendimiento del pensamiento y el entendimiento de un recién nacido espiritual, o dicho de otra manera, de un recién convertido. Aleluya. Amén. El entendimiento de un recién convertido. Y Pablo habla las cosas carnales. Amén. ¿Sí? Amén. Empieza Pablo a hablar, si hay iras, celos, contiendas, disensiones, enemistades, pleitos, y empieza a nombrar todo lo que es pecado. Dice, si eres un niño espiritual, recién convertido, Amén. necesitas la lechita. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces dice, si actúo o hay cosas de esas que todavía me lastiman, o las practico, o salen de mí, Amén. Amén. necesito la leche espiritual, Amén. Amén. no adulterada. Aleluya. Aleluya. O sea, necesito esa parte de la escritura que me habla de mi pecado, Amén. Amén. Que reargulla, amén. que redarguya, pero dice, sin adulterar. Hablamos de que hay adulteramiento o sacado de orden, pero en este caso dice que sea suavecito. Aleluya. Eres Amén. un bebé, requieres por encimita. Amén. Amén. Aleluya. Necesitas que se te diga, mira, no, la Biblia dice aquí esto, sin ir todavía a profundidad. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque dice que no les pudo dar el bistec, Amén. Amén. que les dio leche a beber. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no eran capaces De- de digerirlo Amén. espiritualmente. Amén. Amén. Mencióneme cosas Aleluya. difíciles de digerir espiritualmente, hermanos. Eternidades. Amén. ¿Qué le parece? Aunque está escrito ahí, pero lo de las sangres, Amén. Amén. Creaciones. creaciones, Creaciones. ¿qué otra cosa? La estrella. La estrella, ¿qué otra cosa? La triple naturaleza, la estatura. La estatura. La estatura, crecimiento, Amén. eternidades, Amén. la eternidad de la sangre, Amén. Sometimiento. Amén. los abismos, Amén. Amén. el viajar. Amén. Amén. ¿Qué otras cosas espirituales son difíciles para el entendimiento de un nuevo? De un bebé espiritual o de un recién convertido. Las veces que el Señor abrió el mar, Que Dios que la mayoría nos piensa que bendiga. nada más lo fue por la mitad. Las cosas espirituales que hay escondidas en la palabra. Sí, Señor.
De Que tal- Dios no tenga padre ni madre. Amén. Es el autoexistente. Amén. Amén. Las dos naturalezas, ¿de qué? Amén. De fuego y de hielo. Fuego. Amén. Las glorias, Amén. los diferentes tipos de glorias. Amén. Amén. Los ojos de que Dios tiene ojos de gloria. Amén. De que Dios no los abre. Amén. De que Dios permite, Dios hace la herida y Él la sana. Eso, Que Dios De que es Dios omnipresente. de que está en todos lados. Amén. De que todos lo saben. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa es difícil de digerir? Aleluya. Las situaciones. Que Él crea la situación, pero con un propósito. ¿Qué propósito? Aleluya. Para el bien de nosotros. Amén. Para- Romanos 8:28. Amén. Amén. Que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Versículo difícil de digerir Amén. Amén. para un bebé espiritual. Amén. También Juan 3:16. Porque lo leemos y lo leemos, pero no entendemos realmente qué es. O sea, Sin también el entendimiento. exacto, dice la palabra que ¿por qué entregó a su hijo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál era la idea? Hay muchas cosas difíciles. Dios es amor. El amor. o Entonces, sea, ¿por qué permite tantas cosas malas? la descripción del amor en la palabra. Amén. Las balanzas, No entiende uno, ¿verdad? que no las entienden. Balanzas, Amén. mucho Es menos el amor. crecimiento, estatura. Amén. No entienden los diagramas que vienen en la No Biblia. entendemos. Sí, ese es un diagrama, ese es otro diagrama. No Amén. entendemos cosa difícil de digerir, los mandamientos, Los mandamientos. la ley. Los 12 nombres. Amén. No, pues es que sí. Todo, Toda la palabra. todo es difícil Bueno, un momento. Hablamos de dificultad para los recién entenderla, nacidos. entenderla. Para los Una recién cosa nacidos. es que yo la rechace, pero muchas cosas las aceptamos. Por ejemplo, el de San Juan 3:16, pues sabemos que se tiene uno que salvar. Que no lo entienda a su profundidad. Por eso hablamos No, de que Él nos tiene que salvar. Él nos tiene que salvar. Algo que no Ahí. algo que no entendemos y que lo recitábamos muy seguido aún siendo católicos, mijo. El Padre Nuestro. Padre nuestro. Amén. Que hay tantas Que perdones a cosas. tus enemigos para que tú puedas ser perdonado. ¿Qué? O que perdones las culpas de los demás para si que no hay, Dios va a tener te redes pueda para- perdonar. Amén. Hay un montón de cosas Que ames a tu difíciles en prójimo. la palabra. Que la sangre Que- habla. O sea, por Amén. encimita, medio agarramos y medio aceptamos. Amén. Pero cuando ya lo baja a profundidad, dice uno, Amén. amén, más rechaza. Muchos Amén. más rechazan. Cuando lo baja uno a profundidad. Algo que no, o no sienten la lucha o la prueba cuando a usted los hace volar. Amén. Y quieren ir solo por las nubes. Amén. El Espíritu de Dios como águila. Es más, ni siquiera se habla en otras doctrinas. Ni siquiera se conoce el principio de... Muchos misterios Sí, Señor. que están en la Biblia. O como cuando hablan en la palabra, ese versículo de que Dios os pidió pasar, el diablo os pidió zarandearte, Amén, a pero Pedro. no oró para que le Para quitara quitarle la zarandeada. la zarandeada, sino para que Amén. lo fortaleciera. Amén. Para que permaneciera. ¿Qué? Lo leemos y Y se nos nosotros pasa, o éramos, sea, quítame. así nomás de rápido, ya lo leí, ya lo sé. Nosotros sí decimos, ay, a mí quítame la prueba. sí. Pero no analizamos. Quítame la prueba. Es que dame observamos. crecimiento Es que en la prueba. si leemos normalmente o si estudiamos normalmente sin Leemos entendimiento, hay por mucha leer, incongruencia. sin Sí. entendimiento. Sí, Señor. Porque para empezar hay mucha enseñanza, mijo, empezando por el lado de que si ya eres cristiano ya no tienes por qué tener luchas. Si eres cristiano tienes que ser millonario porque eres hijo del rey. Si eres cristiano, o sea, Eres hijo del rey, él te tiene que dar lo Sí. que tú quieras. El que es el Sí. dueño del oro y la entonces plata. todo eso son enseñanzas muy tristes, muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios y contradice lo que dice la palabra de Dios. Y dice la gente, oiga, fíjese, hasta dicen,
No, como yo siendo Ujú, hijo Sí. del dueño del, ujú. Del dueño de Dios, de- del dueño del oro y la plata, ¿por qué yo voy a estar así? Exacto. Son enseñanzas Yo soy digna de más. equivocadas. Amén. Hay algo muy fuerte ahí en esa versión hermosa que hay un secreto. Pensamos que nosotros como somos hijos de un rey que todo lo merecemos. Nosotros no merecemos nada, nosotros merecíamos el infierno y la muerte. Amén. Amén. Por gracia y misericordia somos salvos. Amén. Por gracia y misericordia tenemos el pan, el té, Amén. tenemos todo lo que nos da. Dice, Y para muestra un botón, si el Señor le gustara terrenalmente todo lo que se hace. lo exaltado en cuestión terrenal, pues imagínense nada más cómo estaríamos de soberbios, ni volteáramos a ver a Dios. Entonces, el Señor nos enseñó la humildad Jesús vino a enseñar la humildad del Padre Difícil de digerir. poderosamente. Ahí le va algo más difícil de digerir. La humildad. Que Satanás es hermano de nosotros. Eso agrede a cualquiera. A muchos. Agrede inmediatamente porque no conocemos que es La hijo palabra. por creación, Amén. por la sangre creativa. Entonces, ¡pum!, golpea. Mucho más, que es casi superior al ser humano. Entonces son misterios que necesitan ser escudriñados en Cristo, porque ahí están todos los secretos Amén. para ser revelados al que escudriña, al que busca, al que escarba. La triunidad de Amén. Dios, o sea, cómo Los se pleitos, digiere Padre, Hijo, Los Padre, Hijo y pleitos- Espíritu. el bautismo en el nombre de Jesús es otro pleito. La danza es otro pleito. La alabanza es otro pleito. las La manifestaciones salvación. del Espíritu La oración en voz alta La es salvación. otro pleito. La salvación todo es pleito, mijo. Porque todos hemos sido enseñados de diferente manera en diferentes profundidades, y el que entiende un poquito más, al quererle enseñar al que entiende poquito menos, el que entiende poquito menos se siente agredido. Por eso es interesante venir siempre con la parte humilde de decir: yo siempre puedo aprender algo de cualquiera que me traiga palabra de Dios. Amén. Sea de bajo crecimiento, de alto crecimiento, de quien sea, porque Dios usa a cualquiera. Amén. Amén. Que el Señor quiere que crezcamos Amén. a la unidad de la fe del Hijo de Dios, y luego cuando se habla que crezcamos y que decirles que podemos nosotros llegar a tener el caballo de la fe. Una enseñanza casi imposible de aceptar, la del crecimiento y la del caballo de la fe, las dos. No se enseña cómo. Se sabe que se tiene que crecer, pero no se enseña cómo se crece o cómo sé si estoy en cierto nivel de crecimiento. Simplemente la oración, no todos saben los niveles, Amén. porque no es uno. Hay niveles, así como es de palabra de niño, Amén. lechita, ¿ok? Entonces también la oración va creciendo conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente. Amén. La profecía, La profecía. Amén. que hay que crecer también. Espérese. Los dones En con fe. las visiones. La fe, ¿verdad? O sea, que hay Ese. profecía por don, Es que son- pero hay que Dice, crecer, madurarla. están lunáticas Y ahí, estas hermanas que vieron a Dios, que vieron un caballo, que vieron un león, que vieron esto y que fueron al cielo ese de cual fumaron. Sí, sí, señor. Sí, porque para muchas doctrinas eso ni siquiera debería existir, porque aún estando en la Biblia no saben buscar la parte bíblica, no saben escudriñar, o no han aprendido, o no han sido enseñados. No es que no hayan sido enseñados muchos. La parte de esta es de que muchos quitan la mitad de la Biblia, solo aceptan parcialmente cosas del Nuevo Testamento. Aleluya. Amén. Se aceptan cosas parciales
y no, Dice, no es que la Antiguo no se Testamento ya no enseña aplica a nosotros. de Eso que la era Biblia es verdad y es la palabra de Dios Amén. por falta de conocimiento, Ya de eso ya no- profundidad. Ya no Amén. aplica. Sí, Por amén. ignorancia. No aceptan el Antiguo Testamento. Entonces estaríamos rechazando que toda la palabra es inspirada. Amén. Amén. Estaríamos Pero rechazando. todos dicen, no, como esto está en el Nuevo Testamento, nomás de aquí para acá. Gloria a Dios. Pero sí hay mucha profundidad, mis hijos, que gracias a Dios y que deberíamos de estar agradecidos con todo esto que estamos hablando, ¿eh? Amén. Con todo esto que medianamente ya entendemos. Por ejemplo, y eso que Pablo lo deja bajita la mano. Ujú. Dice, te doy lechita. Dice, haces todo esto que es carnal, Aleluya. tienes ira, celo, contiendas, enemistades, pleitos. Aleluya. Te peleas con hermana Laura, con hermana Adriana, con Amén. el pastor, con la Amén. pastora. Amén. Manuel, Amén. ¿te peleas con todos? Aleluya. Estás Aleluya. carnal. Amén. Aprende lo que dice la palabra. Aleluya. Amén. Oye, carnal, oye, carnal. Gloria a Dios. Estás en la chuleta. Amén. Amén. Estás Chuleta. en lo mundano, Sí, Señor. en lo que todavía domina el enemigo. Amén. Las obras de las tinieblas. En las Todavía obras de las practicando las tinieblas. obras de las tinieblas. Amén. Bendito Dios. Pero Dios sigue siendo bueno porque mientras permanezcamos, Amén. Amén. Él ha prometido terminar la obra. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea, nomás que no nos vayamos, que no nos salgamos, que no rechacemos, que Aguanta, O sea, acércate a aguanta. la sí. luz, hermano. porque ahí cada está día la que luz. pasa es un día más cercano a estar en la eternidad con Cristo. Amén. Amén. El acercarse a la luz, Amén. a las aguas, para que Dios nos muestre todo Nuestra, lo que hay en nosotros todavía. nuestra profundidad y que nos separa de aceptación, Él. tanto para aceptar las cosas que se nos hablan y tanto para escuchar lo que otros, el nivel de cada quien, dicen mucho. Si yo no soporto escuchar a alguien que no tiene mi nivel, se me llama inmadurez. Amén. Amén. Y viceversa. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, conforme nuestra madurez va creciendo, aprendo a enseñar a alguien que tiene menos nivel y como conversar con alguien que tenga el nivel. Amén. Amén. Aprendo a oír. Amén. Amén. Inclusive a mí, yo he tenido experiencias que aún con los bebés espiritual, yo aprendo. Amén. Esos todos tenemos que Sí, aprender. vamos Yo a aprendo aprender. muy bonitos. ¿Saben? El que Aún aprendo, de los que la están entre- fuera de los caminos. lo que entiendo es la entrega que hacen. O sea, me gozo porque con un niño no tiene malicia. Y cuando venimos la primera vez a Cristo, que somos salvos, que Pues ya andamos en el nacemos mundial y que somos salvos, cómo malicia. se hacen entregas. En el momento y lo hermoso es que las están haciendo sin conocimiento, Amén. solamente por amor. Amén. Amén. Y, Amén. y ahí es donde yo me gozo. Yo a veces, inclusive los que están recién salvos, cuando entran, cuando alguien es salvo, vamos a suponer que tengamos, nosotros aquí ya todos somos salvos y estemos creciendo maduramente, ¿verdad? Y es algo que es muy cierto. Y ya estamos maduros, pero necesitamos la hermandad, necesitamos a gente recién convertida. ¿Por qué? Porque traen el fuego. Es la chispita que viene y enciende esto, porque ya empezamos nosotros el gozo, el agradecimiento, la gratitud de las maravillas que hace Dios, y por eso es que nosotros podemos sostenernos, porque necesitamos también ver que las gentes recién convertidas traen ese gozo que es fuego también. Algo que me regaña a mí mucho, hermano Meni, son los que no tienen a Cristo, pero tienen una disciplina Pero practican. una disciplina de practicar, de orar a sus dioses, Amén. estén donde estén, Amén. estén haciendo lo que estén haciendo.
vayan en donde vayan, Y ponen, ellos en el momento exacto, estén donde estén, sacan su tapetito y se ponen a adorar. Eso a mí me regaña, pero al 1000%, porque yo no tengo esa disciplina ni esa fidelidad para Jesucristo, siendo que tenemos al verdadero Dios, el cual necesita, quiere, desea, exige que hagamos más y mejor que los idólatras hacen. amén. Eso a mí me regaña al 1000%. Me regaña. Algún día yo di una enseñanza de eso y a mí me golpeó. Yo Amén. siento que como si se parece un poco a lo que decían, que la oración a la hora tanta, la hora tanta, porque ellos... Sí, parecido a lo que hacía Daniel. A lo que Sí. hacía Daniel, Sí, es copia de eso. más o menos así Sí, hacen. Y dije yo, sí, es lo que. Ujú. dije yo, bueno, pues son Sí. orientales. Ujú. Aleluya. Adelante, hermano Meli. Gloria a Dios. ¿Y saben Predíquenos. qué está basado esto de la niñez y el crecimiento? Aleluya. En entender el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos en 1 Corintios 13. Aleluya. Póngale desde el 1, es como en el Sí, versículo 3 El o amor, 4 el empieza. amor, el amor. Habla del amor. Habla del amor. Esa es la Aleluya. base de lo que estamos hablando, del entendimiento, Ujú. del crecimiento. Desde el 4 están. El amor es sufrido. Dele. El amor es sufrido. Nunca deja de ser. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si lo pasamos eso de lo de niño a adultez, entonces dice, entonces todo lo puedo, Amén. todo lo espero, Amén. todo lo soporto, Amén. practico el amor, Amén. practico el amor. Amén. O sea, entiendo que todo lo que me pase es para mi bien, Amén. porque Dios lo permite, porque Amén. Dios así lo quiere, porque quiere hacer algo Amén. y me permite hacer algo por amor a alguien y por amor a mí. Amén. Y por amor a sí mismo, por amor al nombre. Bendito. Amén. Bueno es Jehová. Vamos a continuar. Amén. Amén. Vamos a ir a El amor, El amor, el amor. 1 Corintios 14. Aleluya. Aleluya. Amén. Desde el 1, todo el 14. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Amén. 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 No va a ser todo, Mi pero amor, ¿no le puedes Dice subir más así. la letra para la ocasión? ¿Subir más la letra o hacerla más grande? Hacerla más Grande. grande. El amor, llegó, llegó. ahí está bien. El amor de Jesús. Perfecto. Ahí está bien, amor. Sí, porque sí, para verla así nomás directamente y no estar volteando para acá, a la Biblia. Ok. Vamos a dejar que. Ahí está. Amén. Gracias. Dice, seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, Aleluya. pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Bien. Pero el que profetiza
habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es la ley, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. 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 ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Habla aquí, el apóstol Pablo habla del juzgar. ¿Sí? Amén. Pero también nos habla de tener, de juzgar las cosas, de poner ciertas cosas en peso. Hemos visto que Dios juzga al hombre, Amén. Amén. ¿sí? Dios juzga al hombre, pero hay un juicio y un juzgar, una acumulación de juicio o de juzgar para el final. Aleluya. Amén. Aleluya. Aquí Pablo, y empezamos a ver, y las escrituras nos dice, ok, el juzgar de Dios durante el tiempo de la gracia Amén. Amén. nos dice qué hacer, y nos pone la escritura, nos sigue enseñando mientras tengamos vida y permanezcamos dentro Amén. de sus caminos. Amén. ¿Sí? Va a ser siempre su instrucción de que Dios nos pone la palabra y nos juzga con la misma palabra, nos la pone enfrente, nos la pone Amén. enfrente cuantas Amén. veces sea necesario. Amén. Viene Aleluya. y dice, esa es la parte, dice, cuida, no juzgues, porque llegará el día en que será el juicio final, Amén. donde será juzgado todo lo que hiciste. Amén. Amén. Por eso nos habla de un juzgar durante este tiempo de vida, pero un juzgar donde se llenará la copa y estaremos delante de la presencia de nuestro Padre, sí, celestial. Aleluya. Durante esta vida estamos en su presencia, sí, pero hablamos después de la muerte, para que el Señor decida, conforme a mis hechos, conforme a mis obras, si practiqué, que la palabra es la que me va a juzgar. Ok, Pablo habla, dice, ten cuidado, no juzgues a otro. Aleluya. No conoces sus situaciones, sus motivos y propósito. Nos toca enseñar, que es parte del juzgar, poniendo la palabra. Hay que juzgar las situaciones que vemos en la iglesia, que los pleitos, nuestras actitudes, como decíamos, de niños. Si hay pleito entre hermanos, Pablo lo confrontó y se lo dijo a Timoteo. Aleluya. A varios, Aleluya. ¿sí? Amén. Se lo dijo a Timoteo, se lo dijo a... ¿Cómo se llama? Se me pasó. A Timoteo... Amén. A Teófilo también. Sí. Gracias, hermano. Entonces... Aleluya. Pablo les dice a ellos que tienen que confrontar, o sea, exponer la palabra como tiene que ser, exponerla para hablar de cuando se oye en la iglesia que hay pecado. Aleluya. Amén. O Aleluya. cuando si yo y la hermana Laura tenemos un pleito, se tiene que hablar y sentarse, incluso poner, dice, a alguien de estima o a alguien que tenga, sea sabio a juzgar entre los dos, a litigar. ¿Sí? Amén. Y Pablo Aleluya. es el que más habla de la litigación dentro de la iglesia. Amén. De Amén. problemas comunes, ¿por qué? Porque estamos niños. Amén. Amén. ¿Sí? Ay, es que me miró que yo traía zapatos y no, y ya trae uno y es igual que yo. Amén. Dígame, no, hermana, ¿por qué trae zapatos igual que yo? Aleluya. Amén. ¿Por qué se vistió igual que yo? Con zapatos de tejón. Amén. Amén. Zapatos Aleluya. humildes. Sí deberíamos traer todos de los mismos zapatos. Tienes razón. Entonces, Aleluya. habla de cosas, por ejemplo, pleitos, ira, celos, contienda, ¿no? Que me miró feo, ya no le hablo por eso. No, ¿y por qué me miraste feo? O sea, estar en cosas que no tienen sentido. Amén. O que se caen gordos unos a otros. Como los caballitos. Como los caballos. Con unas de estas tapas Amén. así, que nada más vean. Aleluya. hacia frente. Hay mucha gente, mucho hermano dentro de las iglesias. Sí, Señor. Sea el Señor. Aquí Amén. se ve y se vive. Amén. Amén. Es que no me quiso saludar. Es que no...
y empiezan a salir cada cosa. Es Amén. que hermana Soledad, ¿por qué no ora por mí? Amén. Le estoy pidiendo que ore. Aleluya. No, hermana Soledad, nunca me habla ni me quiere, ya me Amén. traigo frijolitos. Amén, Ya amén. no, Gloria a ya Dios. no me quiere. Ya lo Aleluya. empezaste No a me callar. quieren regalar la olla de los frijoles. Aleluya. Amén. O sea, Aleluya. ese tipo de cosas, dice Pablo, por favor, crezcan. Tiene que haber alguien que tenga el sentido de juzgar en ese tipo de detalles Amén. que no edifican. Amén. La lechita no les está nutriendo, ¿o qué pasó? No, que no están ni tomando lechita algunos. Amén. De hacer, pero dice, desear Amén. como niños recién nacidos. La leche espiritual. O sea, eso suavecito Hay que Por lo desearlo menos también. hay que desearlo, porque hay muchos Amén. que nacen y toda la vida se quedan niños espirituales vulnerables. Desnutridos, oye. Hasta Desnutridos desnutridos porque no, ni la lechita quiere. Amén. no aceptan ni esos detallitos suavecitos. O enanos. ¿Sabe Aleluya. qué? No me dé lechita. No creció, no creció. No. Usted es como usted es y yo le he visto que es así, no, ni me diga nada. Amén. ¿Eso rechazar la lechita? Amén. Aleluya. Amén. Hermano, que Aleluya. no, que mire, que venga, que haga así, que congréguese, que para allá y que para... No, ¿y usted quién es? ¿Por qué? Amén. A ese Amén. lado llegamos. Tenemos mucha niñez espiritual Sí, Señor. Mucha inmadurez. Amén. o inmadurez, como lo guste decir, pero para que se entienda que estamos hablando de que son niñerías espirituales, Amén. Amén. que es un espíritu, pero recién nacido, bebé, Aleluya. niño espiritual. Amén. 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 Y que también se tiene que orar para que esa persona no se quede enana. Amén. Que Amén. eso con el Dijo tiempo, Pablo, para que sea formado Cristo En vosotros. en vosotros a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Porque Cristo ahí está, pero está como niño, Amén. Amén. Como bebé. como bebé. Aleluya. Amén. Nutrido. No. No lo hemos nutrido. Y ya en algunos está como un poquito más de niño, otros como adolescentes, pero todavía siguen saliendo esas cosas que dice uno. Ay, este hermano, ¿por El bebé qué? llora y le echamos cobijas, que no se oigan. Lo tapamos con almohadas, con cobijas, con todo. Que Esa- no se oiga, que Amén. no se oiga. Ay, Esa palabra desead, fíjese bien que hay muchos cristianos que desean crecer. Pero no desean la forma que Dios ofrece, la leche. ¿Sí? No pagan el precio. No Yo quieren sí pagar. deseo, hermano, ir a la iglesia, pero no tengo tiempo. Yo sí deseo aprender. cambiar y O aprender, sí deseo pero no crecer, estudio Pero no quiero una. las pruebas. Amén. Pero dos, es que quiero cambiar, hermano, pero que enseñaran no, el cambio en mí sin que yo me no dé me cuenta. quiero aprender lo que la Biblia dice. duele. No, yo quiero cambiar, hermano, pero no quiero practicar lo que dice la Biblia. Quiero que Dios me cambie. Sí. Sí. Fíjense, a veces cuando estamos Incongruencia. nosotros Falta despreciando de- la palabra de Dios, a veces preferimos que la persona nos vaya y nos enseñe, nos diga, que nosotros agarrar la Biblia. Sí. Sí, somos haraganes. Sí, y eso es lo que estorba para que crezcamos. Oiga, o no nos queremos congregar. Amén. Decimos, no, es que yo tengo muchas ocupaciones. Sí. Que vaya mi líder y me dé un estudio bíblico en mi casa. Sí. Es un poquito peor. O como mi compañera dijo, ¿verdad? Sí quiero, pero no quiero las pruebas. Ya tengo mucho miedo. Amén. Sí. Son... Todavía no sabe. Hay un, hay un ¿Qué? deseo, pero no hay un querer. Amén. No hay una De práctica. nuestra boca salen cosas que Sí. están ahí, pero Ujú. falta el que se realiza otro Sí, nivel. señor. Sí, señor. Porque después de desearlo debería de venir lo otro. No es nada más desearlo, es agarrarlo, apropiarse de, o beber, si estamos hablando de la leche, beber la leche, porque la estoy deseando,
pero no la estoy bebiendo. Amén. Ni siquiera la leche Ok. para niños. Pablo nos habla de juzgar las cosas de los niños, Aleluya. pero luego nos mete a juzgar las cosas de adulto, Amén. Aleluya. ¿sí? Y dentro de una de estas cosas, ojo, no estoy eliminando nada, eso es trayendo un pensamiento. Dice, juzga, el espiritual todo lo juzga, Aleluya. y tiene que juzgarlo y pesarlo. Amén. Amén. Balanzas. Una balanza, ¿qué tiene más importancia delante de Dios? Con un propósito por el cual hizo la iglesia. Pablo, cuando menos aquí lo expone y dice, un alma es importante para Dios. Amén. Amén. Un miembro es importante para Dios. Amén. Amén. No es que sea menos importante el que yo hable. Dice, los pastores, evangelistas, profetas, cualquier ministerio está para edificar al otro. Amén. Amén. Dice, yo mismo hablo más, pero yo tengo que menguar con tal de edificar al otro. Amén. Amén. Entonces aquí Pablo dice, nos pone en contexto las lenguas. No es, y Pablo dice, no es que sean menos las lenguas, pero cuando hay un nuevo, ponte en prioridad, alineémonos con Dios para ver si Dios le concede arrepentirse, Aleluya. para ver si Dios lo atrae. No dice deja de crecer, no dice no las utilices. Pablo no dice deséchalas, pero sí nos dice, cuando hay un nuevo, tener Aleluya. Prudencia. prudencia mientras entra a ser creyente. Aleluya. Aleluya. Cuando menos en un sentido de que es importante la comunicación. Amén. ¿Por qué? Porque nos podemos volver espirituales, ok, nos ponemos espirituales, pero perdimos una oportunidad de poder hablar en lo natural y poder que un alma se pueda aprender lo que ya sabemos nosotros en lo natural y podernos replicar con un alma nueva que el Señor trae. Aleluya. Amén. Poderme replicar. Aquí es donde entra una balanza, hermano mío. Amén. Como lo acaba de afirmar usted, Pablo no dice que dejemos de hacerlo, sino que en la palabra profecía, por eso él habla que prefiere que profeticemos. Amén. La palabra profecía viene también de hablar o de mantenerse hablando la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso tiene la balanza. Por eso Dios pone a gente a que esté dirigiendo la oración. Y cuando está dirigiendo la oración, la mayoría de las veces está usando con entendimiento, porque dice, oraré con el entendimiento, y luego mete versículos bíblicos. Entonces ahí está hablando, está metiendo la profecía y está orando con entendimiento. Amén. Es el entendimiento y la profecía mezclados con la persona que se está encargando de dirigir la oración. Entonces está dirigiendo la oración, y cuando entra uno nuevo, el que más habla y el que más grita es el que está dirigiendo la oración. Por eso se llama director de, Sí. porque es el que llama la atención. Los que estamos hablando en lenguas estamos edificándonos a nosotros mismos, pero estamos menos altos o con menos volumen que el que está dirigiendo la oración. Amén. Más adelante, si Dios nos permite, después del estudio que estoy dando, le voy a mostrar la importancia de las lenguas cuando una persona está hablando o dirigiendo la oración con entendimiento y con profecía, llámese la palabra de Dios. Amén. Entra la balanza sin menoscabar o sin quitar las lenguas, porque las lenguas, si Dios quiere, sirven de respaldo al que está dirigiendo la oración. Amén. Entonces el que es nuevo entra, y como yo estoy hablando en un tono mucho más alto, con más autoridad, y estoy hablando en el entendimiento mío, y estoy hablando palabra bíblica Amén. con entendimiento regular para que todo el que escucha sepa y entienda que es palabra,
y Dios habla que es profecía a la vez. Dependiendo del nivel del orador, dependiendo del nivel de la persona que Dios puso a orar en ese día, es el nivel que Dios va a usar para que el orador, si hay nuevos, sea usado para que el que es nuevo entienda o reciba lo que Dios tiene a través del Espíritu, porque la palabra tiene que ser o venir ungida con la sangre. Amén. Amén. Y golpear. Amén. Ese no lo quita, como No. Pablo dice, Ujú. pero dice, ser prudentes cuando Sí. estás empezando, Claro. cuando viene algún nuevo, Ujú. poner a alguien en exclusivo, como dice, o se le da el micrófono al que, si tiene la voz bajita, al que está dirigiendo, pero se tiene que oír más que los demás. Sí, tiene que predominar la voz del orador, del que está Entonces, orando. Es en recomendación lo que la palabra nos dice, porque si Dios sonaríamos incongruente hacerlo de menos esa parte, porque si Dios mandó a su hijo y tú y yo no conocemos si quien vino va a ser para la salvación, y si ya le tocan y lo asusto, Aleluya. Gloria a Dios. se haya asustado, podemos poner muchas enseñanzas que ya tenemos en contra, pero dice, no es que no sea así, sino, dice, puede ser abrir las puertas y abrir el corazón al tiempo, antes de tiempo, Aleluya. vista a tiempo, fuera de tiempo, ¿sí? Dice, por prudencia, hazlo de esta forma, no quiten lo otro, pero tiene que haber una cierta forma de predominar cuando alguien es nuevo. Aleluya. Y nos pone todos los ejemplos, dice, juzga. Ok, sabemos que es importante las lenguas, los niveles que hay. Y yo mismo dice que él lo practicaba con la misma intención por la cual Dios entregó a su hijo. Así como lo hizo por mí. Entregar su hijo por mí para que yo fuese salvo. Igual dice, tienes que dar importancia cuando viene un nuevo, a ver si ya es el tiempo de Dios de que sea salvado, Aleluya. ¿sí? Muchas de las veces Aleluya. el orador es usado con palabra de ciencia. Amén. Ahí lo habla, Amén. claro, sí. Dice, llegará un momento de que dice, ok, si tienes lenguas, dice, cuando nos reunimos, cuando es la congregación, cuando hay servicio, tienes lenguas, háblalas, no pares, pero que haya interpretación. Aleluya. ¿Tienes interpretación? Gloria a Dios. Si no, dice, utilízalas a un volumen que estés en comunión con Dios, edificándote, pero sabiendo, dando a conocer lo que ya se conoce, dejándole saber a la gente por qué se hace Aleluya. las cosas, pero no tenemos que descuidarlo de que alguien esté orando en lengua natural. Aleluya. Amén. Amén. Entonces Amén. Pablo dice, juzga delante de Dios. La escritura lo dice, aunque no tenga profundidad, Amén. que dio a su hijo por las almas. Aleluya. ¿Hacemos de menos esa parte? Dice, júzgalo. ¿Por qué? Porque hay iglesias que probablemente sí lo hagan de menos. Sí, amén. Unos no lo hablan, ¿sí? Unos ya no oran. Están haciendo de menos tanto la oración, las cosas espirituales. Estamos hablando de que Pablo dice, juzga lo terrenal. Ahora, vamos a juzgar lo espiritual. ¿Qué de las lenguas? Aleluya. ¿Qué de la oración? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo juzgamos la oración? Aleluya. Aleluya. No es algo nuevo, no es otra cosa de otro mundo. Son lo mismo de lo que ya hemos hablado y entendemos. Amén. Pero tener un orden y darle prioridad a lo que Dios le da prioridad. Aleluya. Aleluya. ¿Amén? Para Dios la prioridad son las almas. Amén. Podemos preguntar, pero tengo que preguntarle, Señor,
Llegó un alma nueva, y aunque lo haga con voz audible, preferente que lo haga así, a que el Señor te voy a preguntar y lo empieza a hacer en lenguas. Aleluya. Porque dice que la persona va a quedar Aleluya. sin edificación. Aleluya. El que ya Aleluya. conoce y es el cuerpo de Cristo, Amén, aleluya. hay edificación. Aleluya, Jesús. Bendito. Nosotros Bendito. entendemos porque nosotros, Aleluya. ¿quién sabe a lo que venimos y Amén. nos metemos? Amén. Amén. ¿O cuántas Aleluya. veces antes de Gracias, llegar Jesús. a este mensaje no le perturbaba que alguien hablara en lenguas? Amén. ¿No le perturbaba que alguien hablara más fuerte? Amén. Amén. Pero con el paso del tiempo, entendiendo lo que se viene a hacer, ¿qué dice? Bueno, tú hablas tuyo y yo vengo a hacer lo mío. Amén. 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 Ya no nos fijamos. Amén. Pero aún nuevo, eso el enemigo le está sembrando semilla. ¿Y sabes qué va a hacer? El enemigo va a venir, Aleluya. se la va a robar. Aleluya. Tal, Aleluya. Empieza a devorar. a devorar. ¿Por qué? Es que no entendí, nomás Entra estuvieron ahí como confusión. locos. Aleluya. Hubo confusión. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, Aleluya. tenemos que juzgar las cosas espirituales. Amén. Amén. No tienen menos valor. Pero, dice Pablo, no, delante de Dios no puedes juzgar las cosas espirituales, pero por amor a que alguien se convierta, Aleluya. me humillo. Si tengo que dejar de hablar, dejo de hablar por un rato, en lo que lo pongo o le doy el entendimiento para que pueda caminar en los Aleluya. caminos del Señor. Aleluya. ¡Bendito! Aleluya. Amén. Bendito Dios. Amén. Amén. Por eso el Señor regala diferentes ministerios de oración. Aleluya. Amén. 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 Y aquí Pablo dice, ¿qué de la edificación? Aleluya. Amén. Pablo habla durante varias veces para edificación, para edificación. Es una cosa espiritual que muchas veces no entendemos. Amén. Si no entendemos las cosas normales, edificación, yo nunca la había oído en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Como cuando va a levantar una casa. Primero Amén. tiene que ir los cimientos. Sí. Amén. Pero en lo espiritual, ¿cómo entiende? ¿Usted alguna vez había oído antes de venir a este tipo de mensajes la palabra? Y aún en la mayoría de iglesias no se entiende lo que es edificación espiritual. Amén. No se oye, no se habla. Aleluya. Bendito Dios. ¡Jesús! Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Es una cosa espiritual Es que donde Pablo no dice, se habla del crecimiento. hay que darle prioridad al niño para que crezca, a edificar lo que Dios está edificando. Aleluya. Aleluya. Dios quiere llevar almas. ¿Qué hago? ¿Meto la mano, edifico, no edifico? Junto con Dios. O sea, ¿voy a permitirle a Dios que me use o no? Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cosa difícil y dura? Muy Sí. Sí, o sea, es- Amén. muchos es- ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no entendemos cómo Dios trabaja. Amén. Amén. Bendito. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda, exhortación. Amén. Ahí está. Si para edificarlo, mire, para decirle cosas suavecitas y bonitas, para primero levantarlo, cuesta trabajo. Amén. 2, ya después que hiciste eso, toca corregir. Ah, mira, esto dice la escritura, esto sí, esto no. Exhortar. Hermano, échale ganas, esto no está bien. A poner la palabra enfrente. Aleluya. ¿Cómo? Y a veces con un... La Porque a exhortación. la carne no Aleluya. le gusta que la corrija. Me está viniendo la escritura donde dice Pedro que crecer en la gracia. Le voy a hacer una pregunta a mi esposa. Esposa, ¿dónde está el altar de gracia? Aleluya. Abajo. Amén. A los pies. El altar de gracia está más abajo de los pies de
En el Valle Omel. del Cordero. Amén. Más abajo todo. Quiere decir que para crecer en la gracia tenemos que ir hacia abajo, no hacia arriba. Amén. Crecer en humildad. Se crece hacia abajo. Crecer en humildad. Tenemos que ser como las papas. Menguar. Abajo es donde se desarrolla, no arriba. El edificio, entre más grande esté, más profundos están los cimientos. Como la palmera. Hay Otra que vez creer. esa parte no la entendí. El edificio, entre más grande sea el edificio, más profundos son los cimientos Debe o de la tener. fundación del mismo edificio. Debe de tener más Entonces, fuertes cimientos. para crecer o ser edificados en esto que usted está enseñando, necesitamos crecer en la gracia, meternos más profundo en la palabra para entender esas profundidades que usted está enseñando el día de hoy. Amén. 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 El favor inmerecido. Aleluya. El favor Santo inmerecido. Israel. De parte de Dios. Amén. sobre nuestras Aleluya. vidas. Bendito Amén. Dios. Porque al igual que, así como nosotros no lo merecemos, tenemos que hacer, aunque a veces nos cueste o diga yo, no es mi estilo, tengo que practicar el amor. Amén. Amén. Esa es la profundidad de Amén. la gracia, Amén. el amor. Aleluya. Aleluya. El amor, la sencillez. Amén. Bendito Conforme sea está en Corintios, 1 Corintios 1:13, perdón, 1 Corintios 13, Sí, 13:4. 13:4 en adelante, lo que es el amor de Dios. Aleluya. Es la abundancia de la gracia, el favor que no merecía, que nos soportara, que todo espera, o no espera de nosotros, de que, Aleluya. o no le podemos fallar. Aleluya. No espera eso, tiene un plan y propósito, pero lo permite, dice, a ver cómo le va a hacer, a ver cómo va a reaccionar, y todavía nos tiene misericordia, y nos tiene paciencia, Amén. y nos tiene amor. Amén. 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 Dice, si me vuelvo a equivocar, le dice, no Gracias, importa, hijo, Jesús. aquí está, mira, hazle así, yo te amo, échale ganas, sigue intentándolo, sigue esforzándote, oh bendito, santo, Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Sha. Oh, santo. Hablamos de lo que es la edificación, amén, Amén. lo que es la exhortación, y aquí está la consolación. Cuando alguien necesita algo, Amén. puedo decir yo, no, pues no está, así lo quiere él se lo buscó, pero el Señor Dice otra cosa. El Señor dice, el Señor primero utiliza, ¿cuál es tu problema? Nos engancha de diferentes formas. ¿Cuál es tu problema? Señor, necesito ayuda en esto, en mi ser. ¿Qué hace Dios? Trabaja primero en eso. Ok, ya te tengo, ok, voy a empezar a edificarte, a ponerte profundidad. Y dentro con eso van unidas de la mano las tres. Amén. Y nos empieza a exhortar, y nos empieza a llevar, y nos da profundidades, y nos da exaltación, profundidades, exaltación, profundidad, exaltación, nos empieza a edificar. ¿Y dónde empezó? Consolándonos. Aquí estoy, venir a mí, todo el que está cargado y cansado, que yo te haré descansar. Echa sobre mí tus cargas. Echa sobre mí tus cargas. ¿No Toda puedes? ansiedad. ¿No sabes? Yo las quiero llevar por ti. Yo las quiero llevar por ti. Gracias, Jesús. ¿Te has lastimado? ¿Has lastimado? ¿Te dejaron tus papás? Bendito Padre Celestial. ¿No tienes un padre, una madre? Gracias. ¿Se te murió algo? ¿Se te murió alguien? Gracias, Jesús. Él nos atrae con lazos de amor. Amén. Amén. Primero nos consuela y después nos empieza a reenseñar cómo tienen que hacer las cosas. Amén.
bendito. Aleluya. Gracias, Jesús. Eso Pablo, el Señor hablando, el Espíritu Santo por boca de Pablo, la exhortación, dice, juzga estas cosas, pero nos deja tener en cuenta cuál de ellas es mayor. No es que sea menos, ¿sí? Unas son mayor para estar delante de Dios, como el hablar en lengua, el edificarme, sí, en lo privado, o con aquel que tiene entendimiento, pero con alguien que no sabe. Dale prioridad a meterlo al redil, a hacer la obra de ganar alma. Yo pienso que a veces para eso tenemos que ser como padres espirituales, como cuando nuestro bebé está chiquito, no lo vamos a soltar de los brazos recién nacido para que camine. Entonces así es en lo espiritual cuando alguien está empezando. Amén. Tenemos que saber que lo tenemos que tener amor y ciertos cuidados con él, muy especiales. Amén. Que no se nos vaya a fracturar, que no se nos vaya a caer. ¿Estamos grandotes? Sí, de cuerpo, pero espiritualmente somos bebés. Amén. Entonces cuidar de que no se caiga, de que una caída no se vaya a lastimar, que crezca sano. Que no venga algo o alguien a quererlo lastimar. Sí, ándele, aquí lo tengo y aquí. O sea, pero hablamos en este caso del enemigo. Amén, sí. del enemigo, cuidarlo del enemigo. Cuidarlo de como todas un bebé, ¿cuánto cariño le da? ¿Cuánto tiempo le dedica? Amén. Y tenga su lechita, y es hora. Tenga su lechita, ándele sus nalgadas, Y los su días limpieza. Sí. Hay veces que sí, cuando no hayan qué hacer con él, y aunque sea bebé o no, Sí. yo lo vi. Eso es lo que hace Dios con nosotros. O alzarle la voz. corrección. Alzarle la voz para que sienta la autoridad. O hacerle, en el sentido espiritual, su graciosada para que Amén. el niño se ría. Amén. Ajá. Se O calme. corregirles aún siendo bebés. O mantenerse hablándole Eh, para que sienta esa paz, Porque esa Amén. seguridad. Depende ponerle salmos. el Oiga, bebé. porque hay niños berrinchudos, Ah, sí. berrinchudos, súper berrinchudos. Ujú. Que aprenden a manipular a muy temprana edad a los padres. Sí, desde muy bebés Sí. manipulan la situación, Amén. ¿saben? Todavía no hablan ni caminan, pero ya manipulan. Ya manipulan, sí. Sí, No, La sí, me verdad. río de que es una verdad, pues. Amén. Lloran a todas horas y a todo tiempo y oiga, en porque todo ahora lugar. lloran hasta, fíjese, todavía no saben hablar ni caminar, pero ya hacen su berrinche por el celular. Ujú. Ya Sí, son de la señorita. tecnología. Amén. Sí. Amén. Aleluya. Por eso la escritura habla de, en un lado en la escritura dice fe, a la fe agrégale paciencia. ¿Por qué? Tú crees en Dios, pero tienes que tener paciencia para soportar y llevar la grey para todos los que son niños o que son ignorantes o que son bebés espirituales. Tienes que tener paciencia porque te va a hacer eso prueba para ti. Amén. ¿O no les ha sido en su momento? Pues la prueba produce paciencia. ¿Sí? Por eso dice, agrégale paciencia, y a la paciencia, aparte de que tengas paciencia y seas tranquilo, agrégale benignidad, Amén. bondad. O sea, que voy a soportar todo lo que Sobre sobre eso tengo que hacerles bien todavía, Edificando. Sí. Que y esto tengo que hablarles bueno, bien. que no lo hizo eso Dios con nosotros, nomás Amén. recordemos. Amén. Y por eso le digo, en ese Lo sigue versículo nos haciendo. lleva paz, Sigue paciencia, haciendo. benignidad, Amén. Amén. mansedumbre, templanza, dominio propio. Amén. Y por encima, amor. Aleluya. Amor. Amor ágape. Y no se nos ha quitado el amor. El amor, el amor. Llegó el amor de Jesús. Me transformó. Fue su amor sin igual.
tan especial, fue su amor que me dio. la libertad. El amor, Llegó, llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Bendito Dios. Amén. Aleluya, gracias, Señor. De todas las cadenas, ataduras que estaban. Este mismo varón que compuso esa canción tiene el amor no se envanece, El no, amor. no guarda rencor, no, también, él la tiene. Él compuso una Amén. con Corintios 13:4. Amén. Él la tiene. Amén. Entonces, aquí lo que es el apóstol Pablo nos mete en una situación difícil. Muchas veces no somos capaces de juzgar por medio de la palabra nuestras situaciones de la vida normal. Y los traemos a la iglesia porque venimos berrinchudos, venimos con que nadie, caprichosos, como todo el bebé que usted dijo. Maleducados. Antes de nacer a lo espiritual, ya venimos así. Es que a mí, yo así soy. Y mi orgullo no, nadie me lo puede Amén. quitar, nadie me lo baja. Ah, Amén. no, es que a mí me tienen que dar todo. Desde antes de venir. Antes de nacer a lo espiritual, venimos y traemos esas mañas. No podemos controlar nuestra casa y aquí tampoco no queremos que nadie nos diga. Amén. Pablo nos dice, empieza a tomar lechita para que puedas dominar esa parte en tu vida. ¿Sí? Por eso dice que el que está como líder tiene que aprender a dominarse primero, y los líderes también, para poder tener paz y paciencia, porque le van a querer sacar hasta las canas blancas que todavía no tienen. Le va a llover Le van a hacer porque Dice que le van a, estamos demasiado, decimos en el mundo, le van a sacar canas verdes. estamos No existen, tan pero bueno. inmaduros que los que vienen recién nacidos no desean o no aceptan ser juzgados por la palabra que está siendo predicada. Y piensan y aseguran que es el líder que está ahí enfrente el predicador. el que ya la trae contra la persona. Amén. Y esa es parte de la señal de la inmadurez de todos los que venimos a las iglesias. Amén. En la inmadurez son las cosas, pero Pablo dice, si ponemos atención, Pablo dice, dale atención y cuidado a primero darle lechita, empezarlos a, ok, lo atraes, le das consolación, le das lechita y nos da los pasos a seguir. Y usted, como conocedor de la palabra y como gente de tiempo, va a llegar alguien y con 1 o 2 semanas va a poder decir, ya le puedo hacer, podemos hablar de algo más profundo. Sí o no. Sí, pero hay pastores que piensan lo contrario. Ya lo puedo sangrar. Como no estoy hablando en esa área, estoy hablando en Se la me vino, palabra. se me vino el No, pensamiento. gracias. Perdónenme. Gracias. Se me vino Sí, eso porque sí hay. Sí lo hay. Me recuerdo esto que se está hablando. Pablo, cuánta experiencia tenía en cuestión de navegar con la gente. Aleluya. Niños y adultos. Amén. Y pues habla en sus cartas, inclusive cómo dirigirlos. Amén. Y da instrucciones de cómo y da dirigir. instrucciones, pero también él soportó Amén. Sí. muchas cosas que no las habla porque no está hablando tanto de lo de cómo se portaban con él, sino cómo estaba portada la iglesia. Pero si vemos una cosa, que había impedimentos que no lo dejaban ir para que no fuera a hacer Porque aún Pablo, fíjese bien, hablamos cuando uno empieza, cómo atraer al nuevo. Pablo pone enfoque, eres nuevo, hay alguien nuevo, hazle así. Pero también dice, hay alguien viejo y se está portando de tal forma, mira, dice, a Julano yo ya lo entregué a Satanás.
para que sea salvo, pero que se pierda su cuerpo Y no su alma. y no su alma. Dice, aquel que haga esta cosa, ya tiene tiempo en la iglesia, está haciendo que haga esto, mira, haz esto, esto, esto y esto. Sí. ¿Sí? Y así Dice, fue. ve y exhórtalo, corrígelo. Ok, no te quiere oír, no hace caso. Toma un hermano y vayan los dos. Ok, no quiere oír. Después, lleva 3 testigos contigo y vayan. Ok, si después de llevar 3 testigos sigue con lo mismo, Hazlo en la iglesia. Díselo a la hazlo iglesia. público, toda la iglesia. Amén. Va subiendo, así como es suavecito para ganarlo. Pablo prueba los espíritus, dice, ¿quieres de Dios? Aquí hay, mira. Esta es la forma. Te ayudo, te cuido, te hago aquí y allá, pero aprende a caminar solo, sigue, porque si no caminas, no puedo estar ahí todo el tiempo, ciertamente. Llega un momento que Pablo también le habla a Timoteo, aquellos que están haciendo división, órale, Afuera. para afuera. Entre dos o sea. Hay una fórmula muy hermosa que Pablo usó con los griegos, donde dice, varones, he visto paseando por el Areópago, he visto que tienen muchos altares y tienen un altar al Dios no conocido. Dice, Y a ese Dios no conocido es al que yo vengo a predicar. Bendito sea el Señor. Dice, Pablo se humillaba, él no decía, yo soy judío y yo tengo tantos grados de ley y yo celoso y aquí y allá. No, se humillaba. Yo tengo que predicar de ese Dios no conocido. Amén. Tiene muchos dioses, ok, está bien, pero mira, a mí me interesa que conozcas de Dios. Al que Eres no católico, conoce. mira, no me Ese que importa. no conoces. Al que hizo los cielos y la tierra. Dice, ¿eres católico? Pues mira, yo te voy a hablar del Dios que te hablan, no de la Virgen. Al que de una sangre hizo todas las cosas. Amén. En él vivimos. Buscar la importancia, la astucia para ganar las almas. En él vivimos y en él nos movemos. Amén. ¿Por qué cree que no soportaron el mensaje de Pablo? Todo estaba bien en él. Dice, porque dice que uno de sus profetas dijo, en él, parte de él somos y en él nos movemos. Uno de los profetas, por eso dijeron, él les hizo pues todavía pasable. Pero ¿y qué cuando llegó a que la resurrección de Cristo? Aleluya. Ahí ya patinaron. Y le dijeron, otro día te oiremos. Muchos, no todos. Otro día te diré. Este ya es para el, ahora sí para el crecimiento. Sí, es que Dios lo usaba de muchas maneras, indudablemente dependiendo de las áreas en que Dios lo moviera. Era Se movía mucho en lo que dice, la prudencia con tal de ganar, pero como sabía que esa gente oía y estudiaba, no se iba a darle lechita, amén. Le hablaba les iba a meter a toda la gente gama. estudiada y a gente ignorante. preparada a todos. De todo. De todo. ¿Fue a los reyes? Amén. 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 Amén y amén. Bendito Dios. Aleluya. Porque Dios lo había escogido Gracias, para Señor. llevar la palabra Gracias, Jesús. a grandes magistrados. Amén. Aleluya. Entonces, practiquemos el edificarnos unos a otros. Amén. 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 Practiquemos aún, si le es permitido, mientras su trabajo edificar a otros, así como lo ha hecho cuando comparte la palabra. Yo agregaría algo más, hermano Meni. Practiquemos que el Espíritu de Dios esté a un nivel más alto siempre en nosotros Amén. y que estemos listos y dispuestos de ser usados por el Espíritu de Dios y la palabra en el momento que sea requerido. Porque el Espíritu de Dios es el que conoce, El que nos guía. el que nos guía a toda verdad El que y sabe los planes y los pensamientos de Dios. Al conocer él los pensamientos de Dios, sabe qué es lo que necesita la persona escuchar. Amén. Por eso le hablaba de la palabra de ciencia. La palabra de ciencia habla exactamente a algo muy escondido de la persona, que solamente Dios y la persona conocen. Entonces, eso sería interesante que Dios nos regalara, que
agrandara, que expandiera esa porción del Espíritu de Dios para ser usados con la palabra Amén. ungida por la sangre para que haga su efecto en la persona que Dios tiene listo y preparado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir hacia adelante, ya casi se me acaba y no he salido de estos dos versículos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Es casi lo mismo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, con dominio propio. Amén. Y conocimiento de las Escrituras y de lo que estás haciendo. ¿Con qué intención? Aleluya. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Amén. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aquí nos habla de que Dios juzgará. Amén. Que antes que ese día se llegue, nos da la recomendación Pablo. Amén. Haz obra. Hagamos obra de evangelismo. Amén. Así como lo hacemos con los clientes o los compañeros Amén. 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 o con quien nos topemos. Con quien Dios ponga. Amén. Amén. Hebreos 10, 30, del 26, perdón, al 30. Del 26 al 30. Sí. Aleluya. Cristo. Aleluya. Gracias, Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Aleluya. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 32. Aquí Pablo dice, ¿pecaste? No te quedes ahí. Amén. Arrepiéntete. Y eso nos lo explica el versículo 32, porque dice, si pecaste y menosprecias, o sea, llega a tal grado de que el enemigo te atacó o te atrapó y empiezas a menospreciar al Hijo de Dios y su sangre. Cuidado. Dice, no lo menosprecies porque está ahí para perdonarte. Amén. Está ahí para hacer algo contigo. Para untártela o golpearla Amén. sobre ti. Aleluya. Gloria a Dios. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Amén. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes también sufriste con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. Dice Pablo, pecaste, no pierdas ya la confianza en Dios, Aleluya. porque a cuánto no los ataca el enemigo así. Ya pequé, ya no puedo. ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? Arrepiéntete. Sigue confiando. Es de lo que está hablando aquí Pablo, ¿sí? Porque habla de que el que pecó y dice, recuerda lo que ya hiciste por Dios. ¿Tú crees que Dios no va a hacer algo por ti? Amén. Amén. Dice, porque tienes grande galardón en los cielos. 36. Dice, no lo pierdas. ¿Cómo que no lo pierdas si ya pequé? Aleluya. Pablo empieza hablando del que pecó. Y dice, no pierdas ese galardón, no pierdas la confianza, no pierdas la fe. Y échale ganas, que espera. Solo hay que arrepentirse. Amén. Amén. Porque os es necesaria la paciencia, Amén. para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, y si ya no se quiere arrepentir más, o el enemigo lo ha engañado a que no se arrepienta, o alguien le dijo, ya no hay perdón para ti, es una mentira. Amén. Porque en Dios todo el tiempo hay, mientras haya vida, Sangre de misericordia. Amén. hay misericordia, Amén. hay favor inmerecido. Amén. 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 Mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, la alma de Dios. Aleluya. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tengo fe, confío en Cristo Para preservar. para que preserve mi alma. Amén. Amén. Persevero en Cristo, le tengo fe para que me vuelva a alinear. Aleluya. Me Amén. perdone, me levante, me sacuda, me cachete. Amén. Haga conmigo lo que quiera, pero que haga bonito. Gloria a ti. Si estoy todo así chueco, que me enderece. Amén. Si estoy ciego, que me, Que nos quite la ceguera. me quite la ceguera. Amén. Si estoy sordo, que me perfore los oídos. Amén. Que me sane los oídos. Que ponga salud en nuestros oídos. Aleluya. Y en nuestra boca. Aleluya. Amén. Santo. Vamos a ir a Santiago 2, 12 Ya y sonó, 13. Ya sonó. Perdóneme. Ya son nomás 4 versículos para Santiago para 2. acabar con esto. Y ya no hay explicación, ya son puras leídas. 12, mijo. Sí. ¿Santiago Santiago qué? 2, 12 y 13. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Ojo, la ley de la libertad. Amén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, la ley que ahorita hay es una ley de libertad, porque no hay un juicio inmediato. Amén. Eso es la vindicación de Dios. Ese es el juzgar de Dios, que le decía, peco, sí Señor, perdóname. No vuelve a poner la palabra en frente. Aleluya. Amén. Por eso es ley de la libertad. Amén. Amén. Aleluya. Y de misericordia que triunfa sobre el juicio. Bendito Amén. sea el Señor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aleluya. Tengo confianza en Cristo y no vengo a Él. ¿De qué me sirve?
Yo tengo fe de que la hermana Soledad me va a dar un platito de frijoles y nunca la visito y nunca voy. Amén. Síguela teniendo. Se echaron a perder los frijoles, mijo, esperándolo. Amén. Se echaron a perder. Amén. No, y los si vaya Primera de Pedro 1:13 al 17. ¿Qué fue? Primera de Pedro 1:13 1:13. al 17. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjese que está hablando ya con gente de tiempo. Dice, Amén. no te conformes. Todavía los tienes. No te conformes a ellos. Aleluya, amén. Amén. Estando en tu ignorancia, dice, sino que aquel que os llamó, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Aleluya. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Aleluya. Hablábamos del fuego Aleluya. que vino a echar. ¿Qué Amén. es? Separación, Aleluya. santidad. Amén. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Amén. 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 Gloria a que Dios. vino a poner. Aleluya, amén. Aleluya. Primera de Pedro 2:23. Jesús. Aleluya. Jesús. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Amén, perdón. Le leo del 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, Nosotros. dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿De qué? Amén. Aleluya. De obediencia a la voluntad del Padre, Amén. Amén. para hacer conocido su nombre. Amén. 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 En el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga Justamente. justamente. Amén. Nuestro ejemplo, nuestra estatura, Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te maldicen, pide por ellos. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Te maldicen, quédate callado. Amén. Padeces, tampoco digan nada. No Aleluya. amenaces. Amén. Amén. Aleluya, gloria. Aleluya. Y aprendamos a encomendar la causa al Padre. Último versículo y nos vamos. Apocalipsis 20, 12. Aleluya. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus Obras. según lo que hayamos hecho, Amén. Amén. seremos juzgados. Amén. Así terminamos Aleluya. por este día. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Bendito Dios. Aleluya.